Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como lo comentaba Julián, les vamos a hacer hoy una presentación sobre Autodesk Inventor para gestión en BIM y pues esperamos sea de su agrado el contenido del webinar del día de hoy. Hoy vamos a estarles presentando el flujo de trabajo como tal. Julián Chica, él es ingeniero como tal dentro de Ingeniería Asistida por Computador, y por parte de Nexis de Colombia estoy yo, Fabián Cortés, como especialista técnico de la unidad de Autodesk para Nexis de Colombia. La agenda del evento del día de hoy está compuesta de los siguientes pasos. Como tal, como primera medida vamos a tener un contexto de Inventor como actor en procesos BIM. Adicional a esto tenemos también una fase de reducción de tamaños en modelo de Inventor a diferentes gestores de información. Como tercera fase vamos a tener la preparación o publicación de modelos como familia en Revit para que tenga comunicación directa como tal en formato de familia en la gestión de flujos de trabajo en Revit. El cuarto punto va a ser la preparación y la publicación de modelos de Inventor como modelos inteligentes en AutoCAD Plan 3D con su respectiva fase de descripción de producto. Y por último, y en la quinta parte de la presentación, va a presentarse una sesión de preguntas y con muchísimo gusto atenderemos sus dudas y se las responderemos si da el caso. Entonces, iniciamos como tal la presentación. Julián, ya podemos iniciar. Bueno, Fabián, muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo una presentación en la que vamos a estar recorriendo básicamente dos flujos de trabajo, ambos desde Autodesk Inventor, y la idea es ver en qué estado está Autodesk Inventor como un actor importante en el proceso BIM. Entonces, hay dos flujos de trabajo que podemos destacar o resaltar actualmente en Inventor. Ambos están claramente estipulados y ambos tienen herramientas para el propósito, los cuales son el flujo de trabajo hacia Revit y el flujo de trabajo hacia AutoCAD Plan 3D. Entonces, si bien Inventor es un programa de diseño de manufactura, es un programa que nació por allá ya hace bastantes años como programa de diseño mecánico. Es un programa que hoy en día juega un rol importante dentro de diferentes procesos, y es claro para Autodesk y es claro para nosotros que dentro de un proyecto de construcción, ya sea de una planta de procesos, ya sea de un edificio para alojar una maquinaria, para una línea de producción, o un proyecto típico de arquitectura, donde van a entrar algunos sistemas. Inventor juega un rol como proveedor de modelos. Inclusive tiene unas herramientas de modelado de unas prestaciones más específicas para el diseño de maquinaria, lo cual hace que Inventor sea más pertinente para el modelado de algún tipo de geometrías que el mismo AutoCAD Plan 3D, que el mismo AutoCAD o incluso que el mismo Revit. Inventor se comunica con Revit por medio de un formato que se llaman familias de Revit o archivos en extensión .rfa. Los archivos en extensión .rfa nacieron como familia de Revit, y Autodesk creó un flujo de trabajo para estos desde Inventor, donde se aprovechan las herramientas de Inventor de colaboración y las herramientas de publicación, de preparación, las herramientas de publicación para crear elementos pertinentes para el propósito. Entonces, vamos a pasar primero al tema de reducción de tamaño en modelos de Inventor. Los modelos de Inventor tienen un tamaño que oscila, puede oscilar entre las 8 megas
y puede subir hasta 300 megas, inclusive más. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros con Inventor? Primero, hay que buscar cómo simplificar el tamaño. Primero hay que buscar cómo simplificar el tamaño de los modelos. ¿Por qué? Porque un modelo, para participar dentro de Revit o para que participe dentro de AutoCAD Plan 3D, debe ser un modelo liviano. Y es un modelo que debe carecer de todo ese detalle que es innecesario dentro de Revit y que es innecesario dentro de AutoCAD Plan 3D. Regáleme 2 segunditos, por favor. Entonces, algo que es importante para tener en cuenta cuando estamos trabajando dentro de Inventor es que Inventor es un programa que es paramétrico y es asociativo. Y cuando yo estoy trabajando en Inventor, lo recomendado es que si yo estoy creando ensambles, yo estoy diseñando elementos para manufactura, yo debo pensar desde lo general hasta lo específico. Entonces, en ese pensamiento de lo general a lo específico, yo voy a pasar, o yo tengo a la mano dentro de Inventor con diferentes herramientas. Tengo la adaptatividad, que es una funcionalidad de Inventor que me permite prestar referencias de otros modelos dentro del ensamble para utilizar su geometría para crear otra. Entonces creo dependencias geométricas entre componentes. Esas dependencias yo también las puedo crear mediante un modelado multicuerpo. Un modelado multicuerpo me puede servir como estrategia de modelado o me puede servir como estrategia de diseño de ensambles en donde yo modelo en una sola parte diferentes componentes y luego promuevo esa parte como un ensamble y los diferentes cuerpos dentro de esa parte se promueven como componentes o partes dentro de ese nuevo ensamble. También yo cuento en Inventor con el método de modelado layout, donde si yo puedo simplificar un mecanismo, sobre todo sirve para mecanismos, yo puedo simplificar un mecanismo o un sistema en un boceto bidimensional, o sea, yo puedo tener unas siluetas que me representen ese modelo, yo puedo dibujar en un boceto esas siluetas y cada una de las siluetas que funcionan como una especie de bloques, se llaman bloques en realidad, pero son diferentes a los bloques de AutoCAD. Esos bloques esos bloques se promueven como partes dentro de una parte que se promueve como ensamble. Listo, funciona con la misma con el mismo comando de multicuerpo, o sea, la publicación se lanza con el mismo comando de publicación de multicuerpo. Y la más genérica de todas es el esqueleto o parte máster, donde una parte parametrizada es la guía de modelado de todo el ensamble. Esta parte es una parte mucho más libre, yo puedo trabajar con bocetos, puedo trabajar con caras de superficies, con sólidos, con operaciones de sólidos, con geometrías de trabajo como puntos, ejes y planos. Yo puedo echar mano de lo que yo quiera, literalmente de lo que yo quiera, inclusive de parámetros, para generar un componente que sea el máster. Y ya los componentes que hacen parte del ensamble son hijos o son componentes que arrancan modelándose, derivando del componente principal. Listo, entonces lo principal para yo posibilitar una reducción de tamaño en Inventor, lo más conveniente es que yo cree un sistema de modelado con top-down design o diseño descendente para poder tener más herramientas de simplificación a futuro. El mismo Inventor, si yo no hago nada de esto, tiene algunas herramientas de simplificación. Es más,
una de las herramientas de simplificación fue extraída de la zona normal de trabajo para usuarios de Inventor y puesta. Ustedes ven aquí en esta imagen de la presentación, ven que hay una imagen que quiero hacer énfasis, esta que se llama Shrink Wrap Substitute. Este envolvente es una forma rápida, fácil, efectiva, inclusive para personas que no manejan Inventor, para que hagan la simplificación del modelo en el momento adecuado de la publicación de este. Entonces, estas herramientas de gestión BIM para publicación de elementos es un juego de herramientas que es común para la publicación de elementos para AutoCAD Plan 3D, para Revit, y también hay un flujo de trabajo para la publicación de elementos en comunicación con AutoCAD Electrical. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la publicación de elementos para Revit y en la publicación de elementos para AutoCAD Plan 3D, y tenemos preparados unos modelos para trabajar con ellos. Entonces, algo que vamos a comenzar a hacer a partir de este momento es que vamos a mirar cómo es la preparación y publicación de modelo como familia de Revit. Entonces, para esto le voy a pedir a Fabián. Fabián nos va a mostrar un modelo para el cual vamos a utilizar un componente de Inventor y lo vamos a publicar como familia para utilizarlo dentro del edificio. Entonces, Fabián, te doy la palabra. Vale. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Voy a quitar aquí el compartir para que tú la compartas. Perfecto. ¿Ya tienen la pantalla? Todavía no, yo te confirmo cuando. Ok. ¿Listo? Listo, ya se ve la pantalla. Vale, perfecto. Como lo comentaba Julián, nosotros queremos mostrarles a ustedes cómo podemos llegar a gestionar la información que fue concebida en Inventor y comenzar a aplicarla dentro de modelos arquitectónicos en el flujo de pestaña de arquitectura dentro de Revit. La intención es que podamos llegar a generar estos elementos como ustedes están viendo a modo de muro cortina, y como familia la podemos llegar a cargar dentro de las herramientas de muro. Entonces, al momento en que Julián genera estos elementos en Inventor, les da a exportar con un flujo adecuado e identificado para que lo podamos abrir en formato de familia. Podamos abrirlos directamente en el modelo de Revit, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues podemos gestionarlos, los podemos parametrizar, lo podemos llegar a gestionar de la mejor manera para poder incorporarlos dentro de los modelos. La intención en este flujo que estamos mostrando es que cuando se identifiquen estas figuras o cualquier tipo de elemento puntual, tengamos la capacidad de incorporarlos dentro de los modelos y asimismo pues poder llegar a gestionarlos de la mejor manera. Podemos llegar a tener una concepción en que cuando se migra la información de Inventor a Revit, nos van a generar masas que vamos a tener la capacidad de moldearlas y tener información puntual, pero no vamos a tener la capacidad de gestionar la información a nivel de detalle. En ese punto podemos llegar a mejorarlo en su momento cuando los flujos se estabilicen un poco. Entonces, si gustas, Julián, podemos mostrar ya como tal el flujo para poder ya cargarlo sobre esto. Listo, perfecto, claro que sí. Listo. Bueno, entonces pantalla 2, compartir. Listo. Bueno, entonces por acá yo tengo dentro de Inventor, tengo esta base de este muro cortina que fue desarrollado y parametrizado en Inventor. Entonces, ¿por qué Inventor? ¿Por qué no crearlo directamente en Revit? Yo dentro de Inventor tengo la posibilidad de crear componentes parametrizados, inclusive componentes que me
que me entregan diferente información de acuerdo a lo que yo necesite. En lo que hay un término que en la parte de arquitectura que se llama LOD, estos niveles de detalle, hay unos niveles de detalle que tienen que ver con la parte de arquitectura y el nivel de detalle que se requiere, y hay unas numeraciones 100, 200, unas numeraciones que utilizan en Inventor. Hay unos niveles de detalle que, si bien se manejan niveles de detalle, no son los mismos ni es la misma definición de la parte arquitectónica. Listo. Los niveles de detalle yo los voy a manejar es para generar ensambles full o ensambles simplificados. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un ensamble con un nivel de detalle master, un ensamble con el centro de contenido supreso o suprimido. Miren que aquí aparece sin tornillos. Entonces, yo puedo tener niveles de detalle para mostrar con más o menos detalle el elemento, e inclusive puedo hacer coincidir esos niveles de detalle con los esperados ya bajo la definición de arquitectura. Entonces, yo aquí les voy a mostrar que yo tengo este elemento fue parametrizado con iLogic, que es una de las formas de parametrizar en Inventor, una de las formas avanzadas de parametrización. Y aquí yo tengo una forma que tiene cobijados unos parámetros. Entonces, con base en esto, yo tengo desde Inventor, tengo el componente. Entonces, este componente tenemos un muro cortina, pero pueden imaginarse cualquier tipo de componente mecánico que funcione dentro de un edificio, una ventana, una puerta-ventana, varios elementos que son creados como familia, y quien los fabrica así, los fabrican en diferentes tamaños o de acuerdo a la medida necesaria para el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo dentro de las posibilidades con Inventor, tengo la posibilidad, por ejemplo, de ponerle a esta salida, por ejemplo, 1250. Un segundo. Aquí, perdón. 1250. Y le voy a dar clic acá en aplicar. Listo. Aquí en aplicar. Entonces van a ver una regeneración del modelo donde va a quedar más alto. Yo también puedo jugar con el ángulo. Entonces en el ángulo yo puedo determinar un valor, jugar con los sliders que están acá. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le pongo un ángulo de 10 grados y le doy clic en aplicar. Entonces yo puedo preparar el modelo como lo necesite para aplicarlo dentro del edificio, de acuerdo a las medidas requeridas, y de acuerdo a eso publicar una familia de Revit pertinente. Entonces hay dos caminos para la creación de familias. Ya en la práctica, cuando ustedes están creando familias desde Inventor, yo genero unos tipos de familias que son, dentro de Inventor, son completamente móviles, pero dentro de Revit llegan como un bloque. Es un RFA, que es un bloque que viene agrupado, pero yo puedo generar diferentes familias ya dentro de Revit, ya sea anidando familias particulares o, dependiendo de la necesidad, ya hay otro camino que es volver a modelar algunos componentes que sean simples y que tengan unas familias muy versátiles en términos de medidas, construirlas directamente desde Revit. Entonces, no estoy desconociendo los dos flujos de trabajo, simplemente hay momentos en los que será más adecuado y mucho más fácil trabajar desde Inventor con algo como esto, que de una vez te está entregando a partir de este modelo toda la lista de materiales y elementos adecuados, además de que lo puedo publicar para Revit así, de esta manera. Entonces, y yo también tengo la posibilidad de jugar con los niveles de detalle. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el elemento publicado con todo el detalle o jugar con un nivel medio de detallado. Miren que aquí se está regenerando. O puedo jugar con un nivel totalmente sencillo, burdo, como queramos llamarlo, de detallado.
en el cual el detalle es mínimo. Entonces, por ejemplo, solamente quedan los elementos, se van toda la tornillería y simplemente queda la parte más básica. ¿Eso Comienzan a con migrar base en qué? como Eso, bases. señor. Comienzan a migrar como bases. Ah, ya, listo. Entonces, lo que yo estoy buscando siempre es un óptimo rendimiento del programa con base en la necesidad. Entonces, si yo estoy hablando del elemento que va a estar representado en el plano de detalle de este muro cortina, pues yo necesito detalle. Pero si yo estoy utilizándolo y se va a repetir unas, no sé, 50, 60 veces en un edificio, entonces a mí me interesa que sea liviano y de pronto ese detalle a lo lejos no es tan necesario que se vea el tornillo, que se vea el soporte, que se vean los elementos de sujeción, sino simplemente la parte formal. Entonces, ese tipo de necesidades se tienen a nivel de manufactura y también se tienen a nivel de arquitectura. Ya lo podemos comprobar y lo venimos haciendo desde hace tiempo. Entonces, cuando yo tengo el elemento pertinente, el que voy a publicar, pues yo aquí simplemente voy a darle cerrar esta parte de parametrización y voy a generar un componente que quede listo para trabajar. Entonces quizás yo le voy a poner, pongámosle aquí nuevamente el ángulo en cero, voy a ponerle aquí el nivel de detalle en óptimo. Voy a aplicar esos cambios y me voy a pasar a la siguiente parte. Listo, por aquí se ve que está regenerando, ya quedó. Listo, entonces en este punto voy a darle clic en cerrar, voy a guardar el modelo. Hasta este momento yo tengo un modelo que está todavía dentro del dominio de Inventor, pero ahora lo que voy a hacer es llevarlo y acercarlo y convertirlo en una familia de Revit. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar ya en la parte de publicación, yo me desplazo a una zona que es la zona de ambientes. En la zona de ambientes yo tengo la herramienta de publicación de elementos para BIM. Ya voy para allá, está regenerando. Regálenme un segundo que está regenerando. Listo. Ahora ya. Bueno, entonces en este punto de ambientes, yo tengo un botón acá, un comando que se llama BIM Content. Este comando BIM Content, cuando yo lo utilizo, yo tengo la posibilidad entonces de utilizar diferentes elementos. En el uso de estos elementos yo tengo varias cosas para realizar. Yo tengo la posibilidad de crear un sustituto envolvente. Tengo la posibilidad de generar un proceso de authoring o un proceso de preparación para llevarlo al otro lado. Entonces, si estamos hablando de un proceso de authoring, estamos hablando de utilizar los elementos que son importantes como parámetros exportables o exportados desde Inventor. Estamos hablando de los comandos que fueron declarados como comandos de exportación acá en la zona de modelado. Entonces ustedes ven a ver aquí en los parámetros de usuario que fueron exportados y se pueden retomar en el proceso de authoring para que sean publicados. Listo. Diferentes valores que tienen que ver con los tamaños, de separación, ángulo del muro cortina. Aquí yo voy a decir qué tipo de familia hay. Entonces, por ejemplo, yo puedo ubicar puntos de inserción o dejar el que ya está. Por ejemplo, este punto de inserción está bien donde está. Yo puedo también hacer uso de las clasificaciones OmniClass para de una vez clasificar ese elemento donde debe estar. Listo, no es obligación, pero puedo de una vez organizarlo. Entonces, aquí yo buscaría dónde quedaría en la parte de muros, que no sean muros estructurales. A ver si lo encuentro rápido y pues si no sigo adelante. Aquí me quedaría Mechanical Fasteners. Voy a mandarlo por acá. General Purposes, no, está por acá. Foundation.
Es que el punto exacto no está acá. No. Sheets, profile mixtures. Yo ahorita lo había encontrado. Bueno, no le voy a gastar aquí tiempo. Digamos que le voy a poner cualquier elemento por acá que me sirva para ponerlo. Listo, voy a ponerle por acá esto. Entonces, este elemento que yo tengo acá, que ya le agregué el elemento de clasificación, yo le quiero poner aquí un apply. Lo que se va a hacer es que estos metadatos que yo tengo aquí puestos se van a propagar. Entonces, descripción aquí le voy a poner, por ejemplo, muro cortina. En la parte de fabricante, digamos que le voy a poner IAC Nexis. El modelo pongámosle el 01 y en la URL www, cualquier cosa. Listo, voy a poner aquí el clic en apply y voy a darle clic aquí en OK. Entonces en este momento el componente ya está listo para la exportación. Entonces voy a darle clic en exportar, voy a exportar los componentes. Aquí me dice que crear un sustituto es recomendado para que el modelo funcione óptimamente. En este caso yo no voy a crearle sustituto. Cuando yo voy para BIM creando RFAs, es negociable el crear o no crear el sustituto. ¿Por qué? Porque el elemento que llega como un componente anidado que se comporta como un bloque. Entonces, ¿cuál sería la razón para crear el sustituto? La razón sería que el componente publicado estuviera muy pesado. Listo, entonces yo voy a publicarlo sin crear sustituto y vamos a revisar de qué tamaño queda. Voy a darle que sí. Aquí me dice que, igual me dice que, bueno, voy a cancelar, vamos a ver que el no. Exportar componentes, voy a decir que no. Listo, no voy a pasar por el proceso de creación de sustituto y voy a crear aquí el elemento para Revit. Entonces voy a decirle aquí, voy a ponerle documento, se lo voy a mandar a Fabián y pongámosle Fabián 3 o Fabián y lo reemplazo más bien al que ya está. Listo. En este punto, entonces tengo el componente, este componente que se creó, en este momento se está exportando. Y una vez exportado, Fabián lo va a abrir en su programa. Listo. Listo, entonces por aquí yo voy a ir enviándoselo a Fabián, pues, y preparando el terreno pues para cuando ya me publique. No voy a dar el reporte, simplemente le voy a compartir el archivo por acá y se lo voy a pasar al correo. Listo, ahí te estoy enviando el archivo para que actualices. Listo. En este momento me confirmas cuando yo lo tengas listo y apenas lo tengas listo me suspendo la pantalla. Mientras tanto voy a ir mostrando el resto del proceso. ¿Listo? Claro que sí. Listo, entonces me confirmas cuando lo tengas listo para presentarlo. Entonces, pasando a la siguiente parte de la presentación, vamos a estar hablando de preparación y publicación de un modelo como accesorio y equipo de Plan 3D. Pues la verdad voy a publicarlo solamente como equipo, no como accesorio. Escogí uno de las dos formas. Igual el proceso de Inventor es exactamente igual. El proceso cambia un poco ya dentro de AutoCAD Plan 3D, porque crear un equipo lleva un procedimiento y crear un accesorio lleva un procedimiento que puede ser unitario dentro del archivo de plantas o puede ser la creación de un nuevo accesorio dentro del catálogo de specs.
perdón, dentro de un catálogo pues de Plan 3D. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? Para llevar para Plan 3D es muy importante, aquí es mucho más importante la parte del tamaño. Entonces yo les había mencionado que el tamaño de un ensamble de Inventor puede oscilar entre 10 y 300 megas o más dependiendo del elemento. Aquí estamos pensando en dos términos. En el ejemplo anterior, en el término de una máquina o de un elemento que entra dentro de un edificio. Entonces puede ser una ventana, elementos que pueden rondar entre las 20 y 150 partes, más o menos. Y estamos hablando de accesorios o equipos para Plan 3D. También estamos hablando de accesorios muy simples, como puede ser una familia de tuberías, que es solamente un componente con tamaños, pero también podemos hablar de objetos en línea, como una válvula, por ejemplo, o elementos más complejos, como tanques e intercambiadores de calor, por ejemplo, que tienen bastantes componentes y una serie de componentes que hasta de pronto no se necesitan en detalle dentro del Plan 3D. Entonces, muchas empresas muchas empresas que trabajaban, a ver, hay como dos tipos de foco. Hay empresas que se dedican más al diseño de procesos y están más familiares con el diseño de PNIDs y con el diseño de redes de tuberías a partir de los PNIDs. Y hay otras que son las que proveen esos elementos como tanques, como bombas, como válvulas para esos otros procesos, generan flanches conectados, empaques, ese tipo de empresas. Entonces, ese par de empresas, las de manufactura y las de diseño de plantas de proceso, tienen que trabajar en equipo, tienen que tener una conversación, y esa conversación la pueden llevar por medio de Autodesk Inventor. Fabián, me decías que ya estaba listo. Listo, perfecto. Entonces voy a hacer un paréntesis acá para hacer la parte de mostrar cómo se ve la familia de Revit publicada dentro de la familia publicada en Inventor dentro de Revit, y ya continúo. Listo, entonces comparte pantalla, porfa. Listo. ¿Ya tienen la pantalla? Sí, ya la tenemos. Vale. Entonces, este es el resultado al momento en que Julián me compartió como tal la familia. La podemos ver de diferentes niveles, podemos verla en plantas o en secciones. Acá lo importante es que podemos darle el nivel de detalle que deseemos y vamos a poder replicarla dentro del modelo sin ningún tipo de inconveniente. Podemos llegar a asociarla dentro de una familia de familias para poder replicarla con un muro de cortina continuo y lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. El resultado como tal es que vamos a poder agruparlo independiente sea la información, y pues va a ser muy útil para nosotros al momento de gestionar la información de una manera más sencilla, y adicional de esto con la certeza, porque si esta pieza fue generada por cualquier tipo de ornamentador, tenemos la certeza de que esta información sí es la que verdaderamente va a llegar el producto ahora sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como se pueden dar cuenta, la información llega completa. Esta es una sección directamente dentro de la planta, como se dan cuenta, y la información pues es fidedigna y la podemos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Este sería el proceso como tal para hacer el análisis y la gestión de la información dentro de la generación de informaciones nativas de Inventor, y cargándolo a modo de familia en un archivo familia en Revit, y cargándolo dentro de un modelo como tal en el proyecto de arquitectura. Listo, Fabián. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno. Voy a compartir nuevamente pantalla por acá. Y vamos a pasar a la demostración de Inventor para Plan 3D. Entonces voy a quitar la presentación por acá, y por acá tengo un intercambiador de calor. Listo.
Entonces, este intercambiador de calor es un intercambiador de calor con componentes, un ensamble dentro de Inventor. Si nosotros chequeamos este intercambiador de calor como ensamble, vamos a mirar algo acá. Voy a mirar aquí este de acá. Voy a mirar el tamaño de la carpeta. Tengo una tamaño de carpeta 125, entonces le pego una chequeada acá, que no tenga algo por acá haciendo bulto, que no sea verdad. Vamos a seguir por tamaño. No tengo nada de publicación, nada por el estilo. Miren que todos los componentes acá son la suma. Miren que son componentes que en realidad son pequeños, en tamaño me refiero, pero que este mismo elemento, este ensamble, el total del ensamble tiene un tamaño de 124 megas. Entonces 124 megas como ensamble dentro de un archivo, ya sea de Revit o ya sea de Plan 3D, es algo que no es eficiente. Es más, AutoCAD Plan 3D fue diseñado para trabajar con archivos que ronden entre las 8 y las 12, 13 megas. Por eso AutoCAD Plan 3D Autodesk recomienda trabajar con archivos de layout, archivos que referencien a otros mediante referencias externas y referenciación de las disciplinas mediante referencias externas, partiendo de las que van primero con las que van después. Hablo de estructuras, luego pasar por equipos, luego pasar por accesorios y tuberías, o más bien tuberías accesorios, para terminar de crearlos. Listo. Entonces en este momento estamos en un punto donde tenemos un intercambiador de calor que fue modelado en Inventor, y la idea es que desde Inventor yo puedo comenzar a hacer un trabajo de simplificación para llegar a un componente liviano. Entonces yo lo que ya hice fue crear un nivel de detalle que llamé supresión no relevantes, y lo que hago cuando lo activo, cuando lo creé, fue quitar todos los elementos. Entonces lo que hice fue poner en estado de supresión. Miren aquí, simplemente aquí miren que estos elementos están en estado de supresión, y guardé este nivel de detalle con una cantidad de elementos en estado de supresión. Entonces aquí quité todos los pernos, quité unas placas que estaban por acá, quité todos los elementos que para mí no son relevantes a la hora de publicar este elemento dentro de Plan 3D. La idea de un elemento dentro de Plan 3D es que simplemente represente la forma y haga la tarea de cumplir con esos elementos. Por aquí estoy viendo que ya me están haciendo preguntas. Al final de la presentación vamos a estar contestando las preguntas, listo, para que se sientan libres de hacerlas, pero las vamos a ir contestando todas al final de la presentación. Bueno, entonces yo aquí tengo este intercambiador de calor. Entonces yo puedo hacer una tarea directamente en Inventor a la hora de publicarlo. Entonces lo primero es generar un elemento. Entonces aquí podemos comenzar a hablar de un gemelo digital que me permita tener el componente más simple. Luego, cuando me paso al ambiente de prepararlo para BIM, miren que llego a la misma parte. Yo ya voy a pasar es por un proceso en el cual este elemento yo lo tengo que dejar listo para utilizarlo en Plan 3D. Entonces
hay pasos. Lo primero que yo debo hacer es revisar cómo quiero manejar yo los tamaños. Los tamaños yo los puedo manejar en términos de pulgadas. Si estoy hablando de la preparación de elementos en medidas, entonces, por ejemplo, acá voy a darle clic en medida a esta parte y voy a tomar la medida, por ejemplo, acá en la boquilla. Miren que yo tengo aquí una medida de 6.720 pulgadas. Si yo comparo esto con diámetros de emparejamiento, en diámetros de emparejamiento, este es 0.6720, se asemeja mucho, este es 6.625, que es el Matching Pipe OD para una tabla en plan 3D. Entonces estamos hablando de un diámetro nominal de 6 pulgadas para esta boquilla. Y si revisamos esta boquilla, por acá, estamos hablando de 2.440 y estamos hablando de, por aquí en 2.440, estamos cercanos a este 2.375, podríamos estar hablando de una boquilla de 2 pulgadas, listo. Entre más cercana esté la boquilla a lo que es el modelado, pues mucho mejor. Entonces, este intercambiador de calor tiene las tomas y las entregas del líquido refrigerante acá a la izquierda y del líquido del flujo o del proceso, la toma y la entrega, si queremos ver este diseño del intercambiador de esta manera. Listo. Entonces, yo puedo preparar las entradas y las salidas de una vez acá. Entonces, el siguiente paso, después de yo definir esto que estoy haciendo, es utilizar este pipe connector. En este pipe connector, entonces yo voy a decir qué tipo de conexión estoy haciendo. Entonces yo aquí voy a decir el tipo de conexión. Entonces digamos que aquí ya identifiqué. Miren que es importante el diámetro. Entonces este diámetro es importante que concuerden con los Matching Pipe OD que manejan los catálogos de plan 3D. ¿Para qué? Para que esa boquilla tenga una conexión automática con los elementos de tubería de los specs que estoy utilizando en el proyecto de plan 3D. Entonces, por ejemplo, tengo aquí estas 2 pulgadas, este diámetro yo lo voy a poner acá así, de 2.375. Entonces yo aquí le pongo 2.375 y el diámetro nominal lo pongo en 2. Listo. Y digo que el elemento de conexión yo lo voy a poner ¿dónde? Lo voy a poner en la arista adecuada. Y yo le voy a cambiar aquí el sentido. Listo. Aquí el sentido no piensen en el sentido del flujo, sino en el sentido de cuál es el al derecho de la conexión, o sea, hacia dónde conecta al derecho. O sea, no piensen que el flujo entra o sale por ahí, que dependiendo de esto esto es geométrico, no tiene nada que ver con el flujo de la entrada y salida. Listo, para hacerme entender bien de lo que estoy creando. Aquí en el tipo de sistema, entonces yo puedo decir si se ajusta alguno de estos, si no le pongo otro. Por ejemplo, aquí simplemente hay sistemas de aguas y de sistemas de protección contra incendios. Entonces yo le puedo poner aquí otros o sin definir. Yo le puedo poner aquí otros para que me entregue el llenado de metadatos. Y puedo decir cómo es la conexión. Esta, por ejemplo, esta es una RF flanchada. Vamos a buscarla. Entonces, flow direction, aquí sí, por ejemplo, yo puedo decir aquí sí es donde yo digo, esta es una entrada, esta es una salida. Listo. Entonces, digamos que esta va a ser una salida y que el tipo de conexión va a ser flanchada. Vamos a ver si puedo ponerle que también es RF, pero parece que no le puedo poner preset.
va a slope adjustment, no, listo, no, simplemente aquí en dimensiones, esto está, a ver, yo veo, no me lo está dejando llenar desde acá. Entonces, yo acá le estoy poniendo, bueno, aquí me pareció pipe connector circular, me cambié esto aquí, no sé por qué me lo cambió, vamos a volverlo a poner como estaba, en 2. Voy a volver a ponerlo acá, 2.375. Y esto lo voy a poner en 2. Listo. Listo. Ahí ya está ajustado a lo que yo estoy buscando. Y voy a darle clic aquí en aplicar y continúo con la siguiente. Listo. Entonces aquí lo mismo. Busco donde la quiero ajustar, la pongo acá. El diámetro voy a hacerle exactamente lo mismo. 2.375 y con un nominal de 2. Listo. Esperemos en qué parte es que se cambia esto. El planchado. Y en la dirección voy a poner que esta sea una entrada. Listo. Listo. Ya quedó eso también. Aplicar. Entonces miren que de una vez esto, otra cosa. Yo esto lo puedo hacer también en plan 3D. O sea, esto también, plan 3D también tiene las herramientas para crear estas conexiones. Pero suponiendo que yo estoy preparando los equipos de una vez para utilizarlos en plan 3D, pues mucho mejor tener de una vez las cosas listas desde acá. Entonces, si estamos hablando ahora de esta salida, habíamos dicho que, miren, yo les muestro otra cosa. Cuando ustedes estén trabajando y estén buscando, por ejemplo, yo tengo aquí el Spec Editor. En el Spec Editor, por ejemplo, para esta D6, a veces uno duda. Entonces, miren aquí una cosa. Este flanche D6 tiene un diámetro exterior de 11 pulgadas. Y el D2, que es el equivalente al diámetro del matching pipe, está en 6.625. Entonces, por ejemplo, yo acá, yo aquí voy a medir nuevamente. Entonces mido acá, por ejemplo. Miren que aquí este me da redondo en 11, mientras que el interno me dan 6.720, está cercano, pero por ejemplo aquí 6.720, entonces yo consulto con el OD que yo tengo por acá, entonces 6.625, bueno, si cuadra, está un poquitico, no está tan lejano, pero digamos que no es exactamente igual, pero ya cuando lo comparo, pues tomo otras medidas, por ejemplo esa medida externa que es 11, y yo la corroboro con el spec editor de un flanche por estándar que me dice que el diámetro exterior está en 11, yo ya soy mucho más seguro para tomar una decisión de que si es de 6 y que si está ajustada. Entonces cuando creo el conector acá, yo lo voy a poner, entonces volteo la dirección, el diámetro lo voy a poner en mala memoria, qué pena, 6.625, 6.625, y acá el diámetro nominal voy a ponerlo en 6. Listo. Y acá voy a poner entonces el tipo de elemento, le pongo aquí otro. Listo. Entonces esta es la salida, la toma, esta es la salida. Entonces aquí va a ser out. Lo configuration, nada. Listo. Entonces aquí lo más importante acá es que le pongo aquí una vez que sea planchada. Out 6.625, ya quedó cuadrada. Ya quedó cuadrada y le voy a dar clic en apply. Listo.
Y vamos por último con esta otra, la última boquilla que tenemos pendiente. Vamos a ponerla por acá. Volteémosle la salida. Diámetro entonces lo pongo en 6, perdón, 6.625 y el nominal en 6. Listo. Y digo que sea otro para poderle poner esta parte acá de planchada. Esta es la de entrada y le digo clic en apply. Listo, entonces miren que ya tengo una parte de preparación de elementos para Plan 3D con este intercambiador de calor. Después de que yo tengo el intercambiador de calor, aquí me dice que yo debo pasar por un proceso de creación de un sustituto. Entonces vamos a pasar por el proceso de creación del sustituto. Antes de eso voy a finalizar y voy a guardar, simplemente para generar un punto de guardado por si algo pasa. Listo. Nuevamente me meto en ambientes, en Beam Content, el trabajo que he hecho no se ha perdido. Miren que ahí están las boquillas ya identificadas. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a crear un sustituto. Sustituto es una parte de reemplazo que me va a representar este ensamble. Entonces, en Plan 3D yo no entro en ensambles, o yo no debería entrar en ensambles, yo debería entrar componentes, partes. Entonces, aquí yo voy a crear un sustituto, lo voy a crear a partir de el nivel de detalle, supresión no relevante, o sea, el que tengo en este momento, y yo puedo seguir removiendo componentes. Entonces miren que yo puedo seguir aquí con una tarea manual de excluir componentes de la selección. Puedo también hacer supresión por tamaño de agujeros, entonces puedo quitar algunos agujeros y crear el componente de acuerdo a la forma de publicación que yo desee. Por ejemplo, aquí me dice que se va a crear como un componente multicuerpo. Aquí se va a decir que se va a crear como un sólido y como un sólido manteniendo costuras. Entonces, yo aquí voy a poner aquí intercambiador. Intercambiador, la plantilla la mantengo. Y ya tengo en este momento la salida de este elemento. Puedo darle clic en una previsualización para mirar cómo se va a ver. Ahí sale una ventana de discrepancia de estilos. Eso pasa cuando los estilos de la plantilla son diferentes a los de la instalación de Inventor, pero en realidad no pasa nada. Entonces miren que yo aquí alcanzo a ver la parte cómo va a quedar publicada. Aquí se alcanza a ver. Una vez yo estoy de acuerdo con la predeterminación de lo que va a mostrar, pues simplemente le doy clic en OK y se comienza a generar la parte sustituta. Listo, miren que aquí en el ensamble, en las representaciones, hay una parte que se llama intercambiador que reemplaza el ensamble original. Entonces esta parte intercambiador es la que me sirve para publicar el elemento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo puedo también pasar por un proceso de authoring. En el proceso de authoring yo lo que voy a hacer es determinar cómo quiero que se oriente el dibujo. En el dibujo yo puedo sacar propiedades del modelo si quiero. Mírenlo acá, lo puedo exportar. Y en esta parte de descripción, entonces voy a ponerle descripción, intercambiador. ¿Quién lo fabrica? Vamos a ver que lo fabrica IAC Inexis. El modelo, digamos que es el 02. Y la URL, pongamos cualquier cosa. Listo. Familia típica, entonces voy a decirle aquí intercambiadores. O voy a poner aquí hit. Exchanger. Listo. Y le voy a dar clic en aplicar. Entonces ya tengo dos cosas. Preparé el elemento con el reemplazo. Le hice el proceso de authoring, que es llenar
la metadata que está disponible para llenar desde Inventor, y por finalmente paso a un proceso de exportación. En el proceso de exportación, a diferencia del que va para Revit, yo debo publicarlo como con la extensión .adsc, que es como se debe llevar para Plan 3D. Entonces aquí lo voy a poner acá. El cambiador. Pongo aquí demo. Y va a quedar en esa carpeta dataset. Listo. Listo. Entonces pongámoslo aquí. Salvar. Y en este momento el modelo está siendo publicado. Tan pronto esté publicado, vamos a terminar de cerrar la importación la conversión dentro de AutoCAD Plan 3D, y con eso estaría terminando la demostración y pasaríamos a la parte de preguntas. Entonces espérenme un momento que está publicando el elemento. No voy a dar reportes ahora. Listo. Entonces ahora vamos a mirar por acá en AutoCAD. Voy a cerrar este Spec Editor. Aquí en Plan 3D yo estoy con un modelo de prueba con una plantilla de 3D. Entonces acá para cerrar, simplemente yo aquí tengo en equipos, tengo la posibilidad de crear un equipo desde un componente importado, o sea, cualquier componente CAD que llegue desde cualquier parte. Y tengo aquí un botón que es para traer elementos de Inventor. Entonces yo tengo este componente de Inventor, y lo que voy a hacer es traerlo desde el punto adecuado. En este momento voy a traerlo desde por aquí tengo mis modelos. Y por aquí debe estar. Entonces por acá, miren acá, intercambiador demo. Voy a abrirlo. Miren que el componente acaba de ser traído. Simplemente vamos a ponerle una orientación. Y lo voy a clasificar. Entonces miren que ya de una vez yo lo asigno. Por aquí aparece en la clasificación de intercambiador de calor. Voy a seleccionarla. Y cuando selecciono este elemento y le doy clic en propiedades, miren que este elemento ya es un elemento que está clasificado como equipo. Ya tiene las boquillas designadas. Mírenlas acá. Entonces, por ejemplo, voy a yo aquí miro la boquilla y miren que me aparece la boquilla preparada en lo que yo la había puesto. Miren, está de 6 pulgadas, Pressure Class 300. Entonces, cuando yo tengo acá esta, digamos que voy a poner aquí en Pressure Class 300, yo tengo aquí la boquilla lista, entonces ya el equipo está perteneciente a plantas. Entonces yo, por ejemplo, puedo generar perdón, saquemos una de 6. Listo. Y entonces miren que ya tengo la posibilidad de generar conexiones automáticas y utilizar ese intercambiador de calor con la inteligencia de AutoCAD Plan 3D. Listo, entonces esto es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Entre Fabián y yo preparamos esta presentación con mucho cariño para contarles un poco y aterrizar un poquito toda esta parte de cómo participa Inventor y cómo puede facilitar el trabajo dentro de un flujo de trabajo con Revit dentro de Plan 3D.
Algo para adicionar que no está dentro de la demostración, el tiempo no nos daba, era para revisar, es la parte de NICAD. En este momento ustedes pueden hacer un ciclo completo, meter el modelo de Revit dentro de Inventor, manejar los niveles de detalle que pueden crear dentro de Revit para activarlo dentro de Inventor, de manera que ustedes metan el modelo referenciado, no importado, referenciado dentro de Inventor, y de esa manera capturen los puntos de ensamble de los elementos que van a generar como familias, y de esa manera cuando los publiquen dentro de Revit no van a llegar en el espacio, sino que quedan de una vez referenciados en el espacio con base en el edificio. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí voy a pasar a revisar las preguntas. Vamos a mirar aquí por aquí que nos ha llegado. Por aquí, chat. Bueno, tengo una pregunta de Juan Fernando López. Me pregunta, no contiene información. La información que va, pues yo creo que ya se resolvió durante el ejercicio. La información que lleva, la información que tiene que ver con metadatos, sí lleva información de metadatos. Lo que no lleva es información paramétrica. Paramétrica no se va información paramétrica desde Inventor para Revit. Esa es una de las razones por las cuales hay que planear bien de qué es lo que se pretende al generar la familia desde Inventor, porque yo la parametrización la tengo desde Inventor, pero a la hora de publicar el RFA tengo que definir que esos son bloques, y lo que sí puedo hacer dentro de Revit ya es anidarlos. Fabián me iba a complementar con algo. Sí, que la información que se migra, independiente sea cual su concepción, cuando la cargamos en Revit, cuando abrimos la familia que viene de Inventor, va a llegar netamente como una masa que se va a poder extrudar. ¿Sí? Ya internamente, como lo comentaba Julián, le podemos dar las cualidades y calidades que necesitemos, le podemos dar el material que necesitemos para que nos comience a aparecer dentro de las cantidades de obra, por ejemplo, que llegamos a necesitar al momento de generar cualquier tipo de cuadro de cantidades. Entonces es un elemento muy importante porque ya nos tiene la base como tal de información para de ahí como tal mejorarlo y moldearlo dentro del modelo de Revit. Listo. Por aquí, esos conectores funcionan para 2021. Tuve problemas mandar esos conectores en otras versiones. ¿Estás hablando de los conectores, Juan, de Plan 3D? No, los conectores yo los vengo utilizando desde 2019 y funcionan bien. No sé, lo que de pronto uno a veces se enredaba era o que uno no tiene conciencia que al principio cuando uno comienza a trabajar es la parte del flujo. Lo que yo les dije ahorita que cuando uno determina las geometrías, esa orientación es más geométrica para conexión que para dirección de flujo. Entonces uno le quedaba la boquilla para adentro. Pero de resto no he tenido inconvenientes. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Buenas tardes. Sí, una pregunta es que esa misma forma de dar los conectores lo hice yo en otra versión, pues, pero no para Plan 3D, sino para Revit, para llevarlo para Revit y trabajar MEP en Revit. Y los conectores no los reconocía, estoy hablando de un 2017, pues, 2018 Inventor, entonces no sé si eso fue mejorado para esta nueva versión entre Inventor y Revit, y ya Revit sí reconocería para MEP esos conectores. Veo que para Plan sí lo reconoció, pero para Revit también lo reconoce igual. Yo no te tengo la respuesta hacia Revit, Fabián. Sí, tendríamos que hacer el ejercicio, pero la recomendación siempre es que la información que se maneje con las versiones sea de la misma, o sea, tanto el origen sea la misma versión, como lo estamos haciendo en este caso. El plan 3D que está manejando Julián es 2021 y el Revit es 2021. El consejo es que siempre cuando tengamos la comunicación de cualquier tipo de flujo lo tengamos sobre la misma versión para que no tengamos inconvenientes, porque de esta manera también funciona cuando estamos cargando los modelos en Revit, ¿sí? En BIM 360. Entonces, siempre con que tengamos la misma versión, el flujo va a ser más continuo y pues la herramienta se va a estabilizar de la mejor manera. O si es 2020, 19, como ustedes lo puedan llegar a manejar, pero que sí sea el mismo versionamiento para que la comunicación no se vea interrumpida. Bueno, yo lo que te listo. Probaremos el flujo.
Sí, Sí, o sea, la idea es probarlo y contarte, pero lo que sí te puedo contar es que, por ejemplo, este Cable Tray, Dot Connector, Conduit Connector, todos esos elementos son creados por la parte MEP y son pensados en Revit. Algunos tienen que ver también con la parte de este Electrical Connector, con el flujo de trabajo entre AutoCAD, Electrical e Inventor. Pero por ejemplo, estos son creados para MEP de Revit. O sea, no tiene ni siquiera nada que ver con Plan 3D. Entonces, lo que te puedo decir es que lo más seguro es que funcione hoy en día, funcione. Pero me toca hacer el ensayo porque me muevo con Plan 3D, pero no me muevo con Revit. Y Carlos, Fabián, como nos dijo, tiene que probarlo. Entonces te estaremos respondiendo por correo, te estamos respondiendo con certeza cómo está el estado del uso de esos conectores hoy en día. Así es. Puede ser hasta un tema para un nuevo webinar, completamente. Listo. No hay más preguntas por el momento. Entonces, no, ya todo, no me queda más que agradecerles a todos por la participación. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva para el día a día. A Fabián, muchas gracias. Nos vemos en una próxima, que es de esto que estamos haciendo de vez en cuando. Listo. Claro que sí. A todos, muchas gracias por la asistencia y esperamos nos podamos ver en una próxima oportunidad en los siguientes webinars que seguiremos realizando entre Ingeniería Asistida por Computador y en Exit de Colombia. Listo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día. Que tengan buena tarde. Hasta luego.